Porque por gracia se aseguró su parte en el reino de Dios, a través de la fe en Yahshua HaMashiach. Y esto no lo pueden obtener ustedes por sus propias fuerzas, sino que es un regalo dado por Adonai, no basado en obras legalistas para que nadie se gloríe. Efesios 2 versículos 8 y 9. Traducción Código Hebraico BTX y TLAD. Reflexiones sin fronteras. El tema de hoy. ¿Quiénes entrarán al reino de Dios? Hola, ¿qué tal? Buscadores de la verdad, pueblo del Dios Altísimo, del Dios de Israel, gente maravillosa que nos sigue en cada enseñanza. Gracias por estar aquí. Yo soy Daniel Marzoa y el día de hoy les traigo la respuesta a una pregunta que millones se hacen y que por supuesto me han hecho a mí. Y la pregunta es: ¿cómo sé quiénes se van al infierno? La respuesta es simple. Quien muera sin estar reconciliado con Yahweh, el Todopoderoso, y sin tener a Yahshua como Salvador, único intercesor y Señor, entonces terminará en una eternidad de tormento y muerte. Muerte después de la muerte sin nuestro Señor. Tal vez alguien se pueda preguntar, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Que acaso Dios no es amor? Bueno, claro que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Existe una dualidad en nuestro Creador. ¿Y por qué es fuego consumidor? Porque Yahweh y Yahshua es un solo Dios y es un Dios justo. Un Dios justo no puede dar por inocente al culpable. ¿Y cómo una persona puede ser inocente? Fácil. Si decide conocer la ley del Todopoderoso, conocer a Yahshua y aceptarlo y reconocerlo como Dios, como Salvador, como único intercesor, y dejarse guiar por sus enseñanzas para que entonces Él se convierta en el Señor de su vida. Esto es un proceso complejo y eso es justamente la perspectiva que tenemos que analizar. No pensar en quiénes se van a ir al infierno, sino más bien es cómo hacemos para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Imagínense que un estudiante me preguntara a mí en clase. Bueno, yo soy profesor de matemáticas, para muchos que no lo saben, y como profesor universitario recibo muchos tipos de preguntas, pero sería loco, sería absurdo que un estudiante me dijera: oiga, profesor, ¿y cómo le hago para sacar la peor calificación posible y reprobar de la forma más humillante la asignatura? Yo le diría: bueno, ¿no te interesa mejor saber cómo le haces para aprender lo mejor posible, lo más útil para ti y aprobar con la calificación más alta? Esa es la perspectiva correcta. Del mismo modo, todo el que le interese entrar al reino de los cielos debe interesarse también por saber cómo logro entrar por esa puerta angosta. Y es que tiempo y ocasión a todos nos ocurre. Escrito está que todos los seres humanos alguna vez, por lo menos una vez en la vida, van a tener la oportunidad de conocer el Evangelio del Señor Yahshua en toda su plenitud y entender que Él es el Hijo de Dios, el Creador, y que solamente a través de Él tenemos salvación. Pero muchos no van a aceptar esa oportunidad. Me volví y vi debajo del sol que la carrera no es de los veloces, ni la batalla de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los inteligentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión les sucede a todos. Eclesiastés 9:11. No te centres en quiénes se van a perder. Céntrate en cómo haces tuyo el veredicto de la cruz para tener vida eterna. Enfócate en cómo agradar a Dios. Conoce su ley que es la Torá. Conoce lo que dicen los escritos históricos y proféticos y el Evangelio, el cual nos enseña cómo retener nuestra salvación y caminar en la justicia divina. Nuestro Mesías Yahshua explicó con parábolas cómo es el reino de Dios, las señales de que somos sus hijos y cómo será el fin de los tiempos. Así como el amor y el dinero no se pueden ocultar, tampoco se puede ocultar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos de la oscuridad. Nuestras acciones y palabras revelan el reino al que pertenecemos y quien dirige nuestras vidas, ya sea Yahshua a través de su Santo Espíritu o Satanás a través del mundo y sus filosofías. Por eso un proverbio de Salomón dice que como pensamos actuamos. Es decir, si quieres saber cómo piensa una persona, observa sus hechos. Si actúa bajo principios de justicia, verdad y misericordia, o si actúa de manera injusta, mentirosa y con falta de integridad.
Todo el que ama la verdad, la justicia, el amor y la misericordia, y se comporta de forma íntegra y sin doblez, refleja el carácter del Señor Yahshua. Para saber con qué alimenta su mente una persona, basta con escucharla hablar, porque lo que abunda en nuestra mente es lo que guía nuestro comportamiento. No es posible conocer al Señor si no meditamos en su palabra. Y si no conocemos al Señor, no podemos llegar a tener confianza y fe en Él, y mucho menos amarlo. Y entonces no podríamos ser candidatos para poder entrar al reino de los cielos. Es importante también entender una cosa, que las personas se preguntan cómo es posible que el Señor Yahshua, el Hijo de Dios, diga que muy poca gente se va a salvar. Porque mucha gente quiere entrar al reino de los cielos. Es verdad, Él dijo que muchos quieren entrar al reino de los cielos, pero ¿por qué muy pocos entran por la puerta pequeña, la puerta angosta? Pues es muy sencillo, porque en cuanto conocen la ley de Dios y se dan cuenta que para poder entrar al reino de los cielos tienen que arrepentirse de los malos caminos, tienen que dejar de adulterar, de robar, de mentir, de hacer cosas que no convienen, de destruir, de difamar, de hacer cosas que todo esto que el mundo ama hacer, Yahweh dice no. Y entonces dicen, no, yo quiero tener a mi esposa, quiero tener 3 amantes, meterme con jovencitas, el otro quiere hacer esto, quiero hacer mi voluntad. Y cuando se dan cuenta que no pueden hacer su voluntad, sino que tienen que hacer la voluntad del Padre Celestial y todas las decisiones deben filtrarlas por su bendita palabra, dicen, no quiero nada. Y no es porque Yahweh no quiera que se salven. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero la gente dice no. ¿Por qué? Porque no quiere dejar de hacer sus cosas. La gente prefiere el placer sexual, prefiere el dinero, el poder, la fama, prefiere no hacer incluso nada, dejarse llevar como cadáveres río abajo, en vez de esforzarse, porque para poder entrar al reino de los cielos es algo muy difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque necesitas ir contracorriente todo el tiempo. Necesitas conocer la palabra de Dios y entonces entenderás que esto no es tan sencillo como muchos predican. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos clave que marca la Escritura para poder ingresar al reino de los cielos? Bajo el pacto renovado o Brit Hadashah, que en español conocemos incorrectamente como Nuevo Testamento, se enseña que lo central en la vida de un creyente son 3 cosas. 1. Tener a Yahshua como Salvador, único intercesor y Señor. 2. Obedecer la Torá. 3. Tener una fe absoluta en el Todopoderoso. De acuerdo con las Escrituras, el proceso correcto para poder tener al Señor Yahshua como abogado, Salvador y Señor es el siguiente. Necesitamos conocer la ley de Yahweh, la Torá, el antiguo pacto, y conocer también el Evangelio. ¿Qué es lo que implica ser un hijo de Dios? ¿Cómo tenemos que alinearnos? Tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos y sujetarnos a su voluntad. Una vez que entendemos esto y estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre diciendo sí a su ley, a su Torah, y sí al Evangelio, entonces es el momento para poder hacer la oración de fe. No antes, sino hasta ese momento. Hacemos la oración de fe y reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y aceptamos al Señor Yeshua, lo invitamos a nuestra vida y le pedimos que nos guíe, que guíe nuestros pasos, nuestros pensamientos, para que podamos ser agradables a Él y tener vida eterna. Y al hacer esto, se firma en el reino espiritual un contrato con el Todopoderoso en el cual nos comprometemos a hacer su voluntad y a alinearnos. Vamos a fallar, por supuesto, pero por eso está la gracia, porque cada vez que fallamos tenemos que arrepentirnos y volvernos a Él. Padre, perdóname por esto. Y el Señor es amplio en perdonar, porque su amor es infinito si existe un corazón contrito y humillado delante de Él. Entonces, ese es el secreto para tener su bendición, su guía, su provisión, su favor, su protección y la vida eterna. Al entrar por la puerta angosta, experimentamos una pequeña porción del reino de Dios en esta tierra. Porque la salvación no depende de tu estatus social, de tu preparación académica o de tu cargo político. No es por obras, ni de la ley de Dios, ni humanas que tenemos ese privilegio. Es un regalo de Adonai. Nadie en este mundo tiene la capacidad de conseguir la entrada al reino de los cielos por méritos propios. Nada de lo que tú y yo podamos hacer nos abre la entrada al reino de Dios. Solo la sangre del Cristo nos da acceso.
Por eso la salvación se traduce como la victoria del reino de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Evidencia que las tinieblas que controlaban nuestras vidas fueron vencidas por la sangre del Señor Yahshua. Y hablando de cosas importantes, todo creyente que de verdad ame al Todopoderoso se tiene que esforzar en conseguir la traducción más exacta de las Escrituras, tanto de la Tanaj como del Brit Hadashah, es decir, del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento y del Pacto Renovado o Nuevo Testamento. Yo les recomiendo que utilicen el código hebraico, el CDG, la Biblia textual o la Reina Valera purificada. Deja de aferrarte a la Reina Valera 1960 o a la nueva versión internacional porque tienen muchas imprecisiones, porque los que tradujeron no solo se limitaron a traducir, sino que adaptaron el texto y por eso hay tantos errores en pasajes clave. En el link del programa vas a poder tú encontrar la descarga de la aplicación My Bible y ahí tú vas a poder descargar esta Biblia con todas las versiones que te he mencionado. Ahora que si tú quieres conocer el Evangelio de la forma más pura posible, existe una versión que se conoce como el Textus Receptus, que es el griego original, el griego koiné, y si tú lo encuentras, gloria a Yahweh, porque ahí vas a encontrar el Evangelio en la forma más pura posible y seguramente te vas a llevar sorpresas cuando en algunos pasajes que tú considerabas, esto yo lo sé así, te vas a sorprender y vas a decir, vaya, el Padre Celestial quería decir esto. En este programa, en este canal, utilizamos el Textus Receptus, el código hebraico, la Biblia Kadosh, la Biblia textual y por supuesto la Reina Valera purificada para presentar los textos y los mensajes a todos ustedes. Ahora permíteme presentarte un pasaje fabuloso, poderoso, extraordinario en el Evangelio de Lucas. Allí el Señor Yahshua, el Hijo de Dios, sin rodeos, de manera directa y tajante, nos dice cómo entrar al reino de los cielos y qué va a pasar con aquellos que mueren sin tenerlo a Él como Señor y Salvador y sin estar reconciliados con Yahweh. Y mientras se encaminaba hacia Jerusalén, pasando por todas las ciudades y aldeas que encontraba en su camino, enseñando la Torá, un hombre le dijo, Adoní, ¿son pocos los que logran entrar en el reino de Dios? Yahshua respondió, esfuércense desde ahora para entrar por la puerta pequeña, porque les digo que muchos harán luego un enorme esfuerzo por entrar y ya no podrán. Después que el señor de la casa se levante y cierre la puerta, y llegando luego se reúnan alrededor de la puerta, aunque la golpeen y griten, Adón, Adón, ábrenos. Él les responderá diciendo, no los conozco, ¿de dónde son? A lo que ustedes comenzarán a decir, delante de ti comimos y en nuestras calles enseñaste. Pero de cierto les hablará diciendo, no los conozco, apártense de mí, violadores de la Torá. Allí será el llanto y el rechinar de los dientes, cuando vean a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Adonai, mas todos los transgresores de la Torá serán excluidos y echados fuera. Y he aquí hay algunos postreros que serán primeros y algunos primeros que serán postreros. Lucas capítulo 13, del versículo 22 al 30. Cuando el Señor Yahshua nos dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, la puerta pequeña, nos está diciendo no solamente como muchos piensan, ay, tenemos que esforzarnos, hay que ir a la congregación y no se refiere a eso. En el texto original, en el griego koiné, la palabra esforzarse significa agonicen, o sea, haz un esfuerzo que casi te lleve a la muerte para poder entrar por esa puerta angosta. No solo se trata de, ay, me voy a esforzar, me voy a... No. Es casi tienes que agonizar, morir por entrada y muy pocos lo van a lograr. ¿Por qué? Porque es necesario que pasemos por tribulación, es decir, por persecución. Los hijos de Dios no vamos a entrar al reino de los cielos sin rompernos una uña, como predican muchos cristianos. No. Que estamos esperando el rapto del Señor. Eso no es bíblico. Tienes que pasar por fuego, por tribulación, por persecución. Te va a costar. Nadie que quiera entrar al reino de los cielos lo va a poder hacer. ¡Oh, qué padre, qué fácil! No hago nada. ¿Sí? Simplemente llego, estoy en la congregación, me voy y hago mi vida como yo quiero. No es así. No es así de sencillo. Por eso es que Yahshua dijo, esfuércense. Necesitan entender
todos los que quieren entrar por la puerta angosta o los que estamos caminando, que este camino es un camino de persecución, de tribulación, de sufrimiento, pero todo el sufrimiento que podamos tener aquí en la tierra va a ser recompensado con su protección, su favor, su provisión y sus milagros y bendiciones cuando lo necesitemos. Esto es poderoso y tenemos que entenderlo de una buena vez. Y esto no significa que por nuestras obras, por nuestro sufrimiento, por la persecución que vamos a padecer, vamos a ganarnos el cielo. No, mucha gente en el mundo dice, ay, este hombre ya se ganó el cielo por sus obras, por salvar a fulano, al perrito, al gatito, a la familia. No, señores, no es por obras que ganamos la salvación, sino por fe, por medio del sacrificio de Yeshua. Si estamos alineados a la ley del Padre y tenemos a Yeshua como Señor y como guía de nuestra vida, tenemos salvación. Y esto no depende de nosotros. Por lo tanto, es importante entender que no vamos a llegar al reino de los cielos sin un fuerte sufrimiento. Es necesario que padezcamos tribulación y persecución, tal y como lo expliqué en el episodio 164, el origen de la muerte. En el pasaje de Lucas que acabamos de escuchar, Yeshua llamó puerta pequeña a la entrada del reino de los cielos, porque desde la perspectiva de la mayoría de las personas, es insignificante o despreciable el mensaje del Evangelio. Para esas personas, el Evangelio era un hobby más, como aprender a tocar un instrumento o una moda pasajera, como sigue sucediendo actualmente. Los que buscan al Dios verdadero son tachados de religiosos o fanáticos, y los que son idólatras practicando yoga, hinduismo o budismo son llamados espirituales, según el mundo. Pero inmediatamente después escuchamos que cuando Yeshua se levante y cierre la puerta, la tocarán muy duro y gritarán, Señor, ábrenos. Y Él les dirá, no los conozco, ¿de dónde son? El verbo usado aquí en griego es oida, y se encuentra en el tiempo perfecto, lo que significa que no los conoció, no los conoce, y jamás los conocerá. En pocas palabras, las personas que estaban tocando la puerta nunca reconocieron a Yeshua en vida y ya se encontraban siendo atormentados por demonios en el Sheol, que es donde se encuentra el lugar de tormento, ya que es imposible que esto ocurriera en vida, pues mientras tenemos vida podemos arrepentirnos, reconocer a Yeshua y aceptar obedecer su ley. Hay personas que escuchan el Evangelio y saben quién es Yeshua, pero nunca les importa aceptar el veredicto de la cruz. No les interesa tener una intimidad con Él a través de la oración, el ayuno o la meditación de su bendita palabra. Y aunque canten, dancen, hagan campañas evangelísticas, prediquen, sean pastores, misioneros, hagan milagros, sanidades, profeticen, se sientan muy espirituales como líderes o hagan obras de misericordia, si Adonai no los conoce, se quedarán afuera y el dolor insoportable les hará crujir y romperse los dientes, una y otra vez. La puerta de salvación se cierra en forma definitiva para aquellos que mueren sin estar alineados a la Torá, a la ley del Todopoderoso, y que no tengan a Yeshua como Señor, como único intercesor y como Salvador de sus vidas. Entonces para ellos no hay más esperanza. Aunque toquen la puerta siendo atormentados allí en el Sheol, no van a poder entrar al reino de los cielos, porque no fueron conocidos ni serán conocidos jamás por el Todopoderoso. Aquí no importa si tú fuiste 40 años a la congregación, no importa eso, porque ningún rito satánico que tú puedas hacer ante un santero, ninguna misa, ningún rosario, nada te podrá sacar del lugar de tormento una vez que caigas ahí, porque vas directo al infierno. Y esa no es voluntad del Padre Celestial. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que nadie se pierda, pero no depende de Él, depende de ti, depende de mí. Tenemos que hacer lo correcto en tiempo y forma, y sobre todo en vida. En vida, porque mientras hay vida, hay esperanza, hay forma de poder reconciliarnos, de pedir perdón, de arrodillarnos y decir, Señor, ten misericordia de mí. Pero una vez que morimos, no existe forma posible. Y la gente cree en vírgenes, que la Virgen de Guadalupe, que en esto, en aquello, en el otro. Eso no te puede salvar. Ellos no murieron por ti. El único que murió fue Jesucristo, fue Yeshua. En Él debes de confiar, con Él tienes que alinearte y en Él debes de creer y tener toda tu fe. Y aquí tienes que poner ojo en esto que te voy a decir. Mucho ojo, porque lo que sea el centro de tu vida, eso es tu Dios.
¿Qué es lo que más ocupa tu mente, tu tiempo? ¿Tu trabajo? ¿El placer? ¿Las redes sociales? ¿Tus hijos? ¿El quehacer de la casa? ¿Los muchos afanes de la vida? Bueno, esos son tu Dios. Y si tu Dios no es Jesucristo, no es Yeshua, no es el Abacadosh, entonces siento decirte que vas por camino de muerte y te perderás si mueres en esa condición. No permitas que eso ocurra. Porque aún hay esperanza para todo el que está vivo. Mejor es ser un perro vivo que un león muerto, porque los vivos saben que ellos morirán, pero los muertos no saben nada, ya no hay recompensa para ellos, porque toda memoria de ellos está perdida. Lo que ellos amaron, lo que ellos odiaron y lo que envidiaron, todo eso desapareció hace tiempo, y ellos ya no tienen parte en nada de lo que se haga en la tierra. Eclesiastés 9 del versículo 4 al 6. No existe forma posible de saber si una persona está en el infierno o está en el cielo cuando ha muerto. Simplemente podemos analizar el patrón de su vida, sus obras, sus palabras, sus acciones, y tenemos una idea de ello. Sin embargo, no lo podemos saber con certeza a menos que el Abacadosh nos lo revelara y confirmara. Porque finalmente Él dijo en su palabra que Él tendría misericordia de quien Él quisiera tener misericordia. Tú no sabes si al final, en el último momento de la vida de una persona que estuvo todo el tiempo mal e incluso peleado y odiando el Evangelio, en el último momento se arrepintió y dijo: Señor, perdóname, creo en ti, te acepto, y muere reconciliado con el Padre. No lo sabemos, todo es posible si podemos creer. Lo importante de todo esto, amigo y amiga que me escuchas, buscadoras de la verdad, pueblo de Dios Altísimo, es que entendamos que la vida se nos puede ir así. En cualquier momento podemos morir. Nadie sabe el día y la hora, ni cuándo va a morir, ni cuándo vendrá el Señor en el rapto por su pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Preparados todo el tiempo, viviendo cada día como si fuera el último, arrepintiéndonos cada vez que fallemos, alineándonos a la voluntad del Padre Todopoderoso, porque es la única forma de poder entrar al reino de los cielos. No permitas que tu alma se pierda, no permitas que la gente que te conozca muera sin conocer la esperanza, el Evangelio. Comparte, testifica. Es importante que todos lleguen al conocimiento del Señor, de su palabra, porque aún hay esperanza mientras tenemos vida. Y el Señor es amplio en perdonar, amplio en ayudar. Y cuando nos esforzamos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance, Él nos da una fuerza sobrenatural para alcanzar, para llegar a la meta en forma increíble. Nuestro Dios es maravilloso. Vale la pena conocerlo, vale la pena servirlo y vale la pena seguirlo hasta el final de nuestras vidas. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para ti. Por favor, compártela, deja tu comentario, tu me gusta, y quiero decirte nada más una última cosa. El tiempo se está terminando. Es tiempo de buscar al Señor como nunca antes. No te tardes, búscalo hoy, reconcíliate hoy, porque el tiempo se puede terminar para ti en cualquier momento. Yo soy Daniel Marzoa y mi deseo de todo corazón para ti es llevar a Jeha, Yahweh, Besh Mereja, Yael Yahweh para Beleja, Biju Neja, Yisá Yahweh para Beleja, Beyasean Leja, Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar.